Bueno, continuando con los temas de física, en esta ocasión veremos rozamiento o fricción. Para entender este tema voy a poner una situación. Cuando aplicamos una fuerza a un objeto, como consecuencia este comienza a moverse con una cierta velocidad y esta velocidad se va disminuyendo hasta que el cuerpo se detiene llegando al reposo. ¿Pero por qué sucede esto? Esto ocurre gracias a que cuando un cuerpo se desliza sobre otro se presenta una fuerza que se opone a ese desplazamiento y a esto es lo que nosotros llamamos fricción o rozamiento. Existen varios factores que lo determinan y es importante entenderlos. Uno de ellos es que la fricción lo ocasionan las irregularidades de las superficies en contacto. Mientras más áspera sea la superficie, mayor será la fricción. Por ejemplo, el concreto, que es más difícil que algo se deslice sobre el concreto. El peso de los cuerpos en contacto también es otro factor. La fricción nos otorga ciertas ventajas, las cuales podemos ver que el esquí es un deporte donde el patinador aprovecha la capacidad de resbalar con gran rapidez y agilidad sobre la nieve. Además, la fricción nos permite que los frenos funcionen aplastando el disco para que el auto se detenga. Además, nos permite encender una cerilla cuando la frotamos sobre una superficie áspera. Y la fricción nos permite escribir y borrar partículas de grafito dejadas por el lápiz sobre el papel. Pero también existen ciertas desventajas porque la fricción tampoco no deja de ser un desgaste, ya que por el efecto de la fricción los motores de los automóviles tienen un periodo de vida útil, aun siendo estos lubricados y, y que presenten un diseño aerodinámico. La fricción causa desgaste en la ropa o incluso que se rompa y en las piezas metálicas generando calor. Además, la fricción causa un desgaste en los neumáticos de los autos de carrera o los normales, generando calor y provocando que se dañen, ya que ese desgaste va haciendo que se vayan analizando, se vayan desgastando cada vez más hasta que se vuelvan inservibles. Existen varios tipos de rozamiento. El primero de ellos es el rozamiento estático, que este es cuando un cuerpo está en reposo, las únicas fuerzas que actúan sobre él es la fuerza normal y el peso, que el peso, como podemos ver, es la fuerza de atracción gravitacional que se ejerce sobre el cuerpo, y la fuerza normal es la fuerza de reacción cuando un cuerpo está en contacto sobre una superficie, que esta fuerza es la que impide que los objetos se atraviesen y va a ser perpendicular al plano. Ahora, si aplicamos una fuerza para provocar el movimiento del cuerpo, se opone a otra fuerza al movimiento, que es conocida como fuerza de rozamiento estático. La fuerza de rozamiento estático es proporcional a la fuerza normal. Y esa proporcionalidad se convierte en igualdad si agregamos una constante, que es el coeficiente de rozamiento estático. El coeficiente de rozamiento estático es la relación entre la fuerza máxima de fricción y la magnitud de la fuerza normal. Más adelante vamos a ver en una fórmula cómo se representa esto. Podemos ver que el coeficiente de rozamiento estático, m subíndice s, es igual a la fuerza de fricción estática, F subíndice S, sobre la fuerza normal. La fuerza de fricción estática se mide en newtons, igual que la fuerza normal, pero el coeficiente de rozamiento estático no tiene unidades, es adimensional, y además siempre va a ser menor a la unidad, ya que si llegara a ser la unidad, quiere decir que el cuerpo está pegado, no se puede mover. Con la ecuación anterior podemos calcular la fuerza máxima de fricción estática, la cual corresponde al momento justo en el que está por romperse la inercia del cuerpo, es decir, el momento justo en el que está por romperse la tendencia del cuerpo a mantenerse en reposo. Es decir, es el momento antes en que la fuerza que aplicamos mueva el objeto que le aplicamos la fuerza, pero sin llegar a moverse. Ahora, para calcular la fuerza de fricción estática utilizamos la siguiente fórmula. Fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Ahora, la fuerza de fricción estática podemos observarla, por ejemplo, en este plano, que podemos ver que son dos superficies lisas. Pero si nos acercáramos, podemos ver que tienen ciertas irregularidades. Y estas irregularidades son las que, como antes lo vimos, es un factor que causa la fricción, ya que estas irregularidades le generan como un agarre al cuerpo que impide que se mueva, generando esta fuerza de oposición al movimiento. El otro tipo de rozamiento es el rozamiento cinético, que este es el momento en el que el cuerpo rompe su estado de reposo y se inicia el movimiento.
Se presenta una transformación de la fuerza de rozamiento, es decir, la magnitud de dicha fuerza disminuye, dando origen a la fuerza de rozamiento cinético, la cual es independiente al área de contacto, pero proporcional a la fuerza normal que mantiene las superficies en contacto. Esto nos quiere decir que cuando nosotros vamos a mover un cuerpo, tenemos que aplicarle cierta fuerza. Y va a ser más difícil empezarlo a mover que cuando ya está en movimiento, porque cuando ya está en movimiento tenemos que aplicar una fuerza menor para que continúe su movimiento. Es decir, es más fácil que el cuerpo se siga moviendo a empezar a que se mueva, porque se requiere más fuerza. Aplicando el mismo procedimiento para la deducción del coeficiente de rozamiento estático, obtenemos que la fuerza de fricción estática F subíndice K es igual al coeficiente de rozamiento cinético, que recordamos es dimensional, por la fuerza normal. Ahora, si la fuerza que aplicamos es mayor que la fuerza requerida para vencer la fricción, la fuerza resultante puede provocar una aceleración, y para ello tenemos esta ecuación, donde fuerza resultante es igual a masa por aceleración, que nos recuerda un poco las leyes de Newton. Ahora, si igualamos las ecuaciones, introduciendo la fuerza que aplicamos, tenemos que fuerza resultante es igual a la fuerza que aplicamos menos la fuerza de fricción dinámica, perdón. Ahora despejamos F, que es masa por aceleración, y tenemos masa por aceleración es igual a fuerza menos la fuerza de fricción dinámica o cinética, y despejando F, tenemos que fuerza es igual a fuerza de fricción cinética más masa por aceleración. De fricción o rozamiento. Y ahora se nos dice que una caja fuerte de metal se baja de un piso a otro de un edificio, deslizándose sobre un talón de roble con un coeficiente estático de 0.55. Debemos encontrar el ángulo de inclinación de la rampa para que la caja se deslice a una velocidad constante. Y aquí tenemos el gráfico. La caja fuerte se desliza sobre este tablón a una velocidad constante con un coeficiente de rozamiento estático de 0.55 y debemos encontrar el ángulo de inclinación de la tabla. Identificamos los datos. Solo tenemos el coeficiente de rozamiento estático, que es 0.55, y nuestra incógnita, que es el ángulo. Entonces podemos utilizar la siguiente fórmula, donde el coeficiente de rozamiento estático es igual a la tangente del ángulo. Entonces utilizamos esta fórmula y la despejamos, pasando la tangente, que es lo que le está estorbando el ángulo, con la operación contraria al otro lado de la igualdad, que en este caso pasa como inversa, tangente menos 1, por el coeficiente de rozamiento estático. Sustituimos datos y tenemos que el ángulo es igual a la inversa de la tangente por 0.55. Y al hacer la multiplicación, tenemos que el ángulo es igual a 28.81 grados y ese sería nuestro resultado. 28 grados. A velocidad constante. Si el bloque tiene un peso de 300 newtons y el coeficiente de fricción dinámico es de 0.4. Para esto analizamos la siguiente figura y lo trasladamos a un diagrama de cuerpo libre. Y tenemos lo siguiente, donde la fuerza normal es un vector representado hacia arriba, el P es un vector representado hacia abajo en el eje de las Y, que es este, la fuerza que debemos encontrar con ángulo de 30 grados, sus componentes en X y en y la fuerza de oposición, que es la fuerza de fricción dinámica, con un vector en el sentido contrario que la fuerza, porque es la oposición al movimiento. Ahora identificamos los datos. Vemos que tenemos un ángulo de 30 grados, el coeficiente de rozamiento cinético dinámico 0.4, el peso 300 newtons, la fuerza que es incógnita y la velocidad debemos considerar que es constante. Ahora, debemos analizar nuestro diagrama cuerpo libre. Ahora, la fuerza del componente en X será la encargada de desplazar el bloque, puesto que es la fuerza que se encuentra sobre el plano, es donde se desliza el bloque, que tendrá un valor igual, pero en sentido opuesto a la fuerza de fricción dinámica,
porque la fuerza de fricción dinámica es la que se va a oponer a su movimiento, por eso está en sentido contrario. Mientras que la fuerza del componente en Y contribuye a levantarlo, reduciendo la fuerza de fricción entre las superficies. Por lo tanto, la fuerza normal será igual al peso del bloque menos la componente en Y de la fuerza, puesto que al existir esa separación de contacto entre superficies, la fuerza normal se le tendrá que restar la componente en Y para que sea proporcional al peso. Encontramos las siguientes fórmulas que a partir de estas nos permitirá establecer nuestra fórmula final, la que podemos utilizar, de la fuerza normal menos el peso más la fuerza del componente en Y será igual a cero. La fuerza del componente en X será igual a la fuerza de fricción cinética, que a su vez es igual al coeficiente de fricción cinético dinámico por la fuerza normal. La fuerza normal será igual al peso menos el componente de la fuerza en Y, como lo habíamos analizado en el diagrama cuerpo libre. La fuerza del componente en X será igual a la fuerza de rozamiento cinético. Entre paréntesis tenemos a la fuerza normal sustituida, peso, menos el componente de la fuerza en Y. El componente de la fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. El componente de la fuerza en X será igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Estas dos últimas se refieren a la composición de vectores en sus componentes en X y en Y. Ahora, establecemos nuestra siguiente fórmula. La fuerza por el coseno del ángulo pertenece a la fuerza en X, la responsable de mover el bloque. Entonces debemos determinar esto, el componente de la fuerza en X. Ahora, va a ser igual a el coeficiente de rozamiento dinámico por el peso menos la componente en Y, que es la fuerza menos el seno del ángulo. Esto, porque como lo habíamos visto antes, para encontrar la fuerza normal, puesto que si es una fuerza arriba, debemos efectuar esta resta. Entonces, ahora sí, realizamos nuestras operaciones. La fuerza por el coseno de 30 grados es igual a 0.4, que es el coeficiente de rozamiento cinético dinámico, entre paréntesis, el peso 300 newtons, menos la fuerza por el seno de 30 grados. Desarrollamos el coseno, 0.8660, es igual a 0.4, entre paréntesis 300 newtons, desarrollamos el seno de 30 grados, 0.5 de fuerza. Ahora eliminamos el paréntesis multiplicando lo que está afuera por lo que está dentro. El 0.4 lo multiplicamos por 300 y nos da 120 newtons. El 0.4 lo multiplicamos ahora por menos 0.5 y tenemos 0.2 de fuerza. Ahora juntamos términos semejantes. Podemos juntar fuerza con fuerza. Pasamos esta fuerza a sumar de este otro lado porque es operación contraria, que esto nos queda igual a 120 newtons. Al realizar esta suma, tenemos que la fuerza de 1.066 es igual a 120 newtons. Ahora lo que lo está estorbando a la fuerza es el 1.066, que lo pasamos a dividir puesto que está multiplicando. Entonces tenemos que 120 newtons sobre 1.066 será igual a la fuerza. Entonces la fuerza será igual a 112.570 newtons, que este es nuestro resultado. La fuerza que se va a aplicar al bloque es de 112.570 newtons con un ángulo de 30 grados respecto al horizontal para que se desplace con una velocidad constante. Ahora veamos un problema que implique un plano inclinado. Los casos en los cuales el plano sobre el cual se mueva el cuerpo sea un plano inclinado, es necesario descomponer las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en sus componentes rectangulares, X y Y, de tal forma que el eje X sea paralelo al plano inclinado y el eje Y perpendicular a él. Más adelante veremos por qué es esto. Pueden representarse dos situaciones. Primero, que el cuerpo esté equilibrado bajo las acciones de las fuerzas que actúan sobre él.
Y el segundo es que el cuerpo se mueva con movimiento acelerado por existir una fuerza no equilibrada. Entonces, el problema nos menciona lo siguiente. Un bloque de 100 newtons se desliza sobre una tabla que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, existiendo un coeficiente de fricción dinámico de 0.3. Debemos encontrar la fuerza que se debe aplicar al bloque para que se mueva con una velocidad constante y de forma ascendente, como se muestra en la figura. Aquí tenemos nuestra figura. Entonces, al analizarla, tenemos nuestro plano inclinado de 30 grados, nuestro bloque, la fuerza que se le aplica ascendentemente. Entonces podemos ver que el eje Y está inclinado junto con el plano, igual el eje X. Entonces lo pasamos a un diagrama de cuerpo libre y nos queda lo siguiente. El eje Y está inclinado. Entonces el eje Y nos muestra la fuerza normal hacia arriba y el peso hacia abajo, con su respectivo ángulo de inclinación de 30 grados. Igual la fuerza que debemos aplicar para que se mueva. Tenemos que la fuerza es ascendente, la fuerza en X, a un ángulo de 30 grados, y la fuerza de fricción dinámica es la que se va a poner a su movimiento. Entonces, tenemos que convertir esto a un diagrama como normalmente lo conocemos, un plano cartesiano, donde la X y Y son perpendiculares. Y tenemos lo siguiente, donde el eje de las X, como podemos ver, es este, está inclinado, y lo pasamos horizontal, como lo conocemos normalmente. Entonces tenemos los mismos datos. Igual vamos a hacer con el eje Y. Nos queda lo siguiente, donde la fuerza normal, un vector hacia arriba, el componente de la fuerza en Y, un vector hacia abajo, y el peso, como podemos ver, está inclinado, como podemos ver en esta figura. Puesto que es un plano inclinado y el centro de la masa no se altera, entonces lo que debemos encontrar también es el componente del peso en Y. Ahora, tenemos también la fuerza de fricción cinética, que es la que se opone al movimiento, y el componente en X del peso. Identificamos los datos. Tenemos un peso de 100 newtons, un ángulo de inclinación de 30 grados, un coeficiente de rozamiento cinético de 0.3 y nuestra incógnita es la fuerza. Identificamos las fórmulas. Ahora, la sumatoria de las fuerzas en Y será igual a la fuerza normal menos el componente del peso en Y, que esto es igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en X, el componente de la fuerza en X será igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción cinética, porque es la que se pone el movimiento, y el componente del peso en X, puesto que también se encuentra sobre ese lado del plano. Ahora, la fuerza aplicada es igual a la fuerza de rozamiento cinético menos el componente del peso en X, puesto que se encuentran en el mismo lado del plano. Y a su vez el componente de la fuerza del peso en X será igual al peso menos el seno del ángulo, utilizando las funciones trigonométricas. Ahora, el componente del peso en Y es igual al peso por el coseno del ángulo, pero esto no nos es importante, lo que nos importa es la componente en X. La fuerza normal será igual al peso por el coseno del ángulo. Es un caso parecido en el problema anterior, puesto que está inclinada, la fuerza normal también tiene sus variantes, puesto que el peso estaba inclinado, no estaba perpendicular a la fuerza normal, por eso tenemos que encontrar su componente en Y. Y la fuerza de fricción cinética o dinámica será igual al coeficiente de rozamiento dinámico por la fuerza normal. Entonces, necesitamos todo esto para resolver nuestro problema. Primero tenemos que encontrar la fuerza normal, ya que la necesitamos para todo lo demás. Ya tenemos que la fuerza normal es igual al peso, que son 100 newtons,
por el coseno del ángulo, 30 grados, porque recordemos que el peso estaba representado inclinado. Entonces lo que encontramos es su componente en Y. A desarrollar el coseno de los 30 grados tenemos que la fuerza normal es igual a 100 newtons por 0.8660. Realizamos la multiplicación y tenemos que la fuerza normal es igual a 86.602 newtons. No olvidemos este valor porque lo necesitaremos más adelante. Ahora calculamos la fuerza dinámica, que la fuerza dinámica es igual al coeficiente de rozamiento dinámico cinético por la fuerza normal que acabamos de obtener. Entonces multiplicamos los 0.3 por 86.602 newtons y al hacer la multiplicación obtenemos que la fuerza de rozamiento dinámica, a la que se opone el movimiento, es igual a 25.98 newtons. No lo olvidemos porque lo necesitaremos más adelante. Ahora calculamos el componente del peso en X, puesto que está en el mismo plano que la fuerza de rozamiento cinética. Entonces, la fuerza del peso, el componente en X del peso es igual a 100 newtons, que es el peso, por el seno del ángulo, que esto es descomposición de vectores. Ahora realizamos el seno del ángulo, que es de 30 grados, nos queda 0.5, y lo multiplicamos por los 100 newtons, y tenemos que la componente del peso en X es igual a 50 newtons, que también lo requeriremos más adelante. Una vez obtenidos todos los componentes que necesitamos para encontrar la fuerza, ya la podemos desarrollar. Entonces tenemos que la fuerza es igual a la fuerza de fricción cinética más el componente de la fuerza en X, porque como están sobre el mismo plano, ambas fuerzas se oponen al movimiento. Entonces, realizamos la suma y tenemos que la fuerza aplicada para que el objeto suba de forma ascendente es 75.98 newtons.